Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. En este momento vamos a darle inicio a la charla. Vamos a estar hablando sobre las generalidades de radiografía y tomografía. Mi nombre es Valentina Flores, soy estudiante de octavo semestre y como tutor horario y invitado tenemos al doctor Danilo Díaz, que nos acompaña. En el caso que tengan cualquier pregunta, por favor envíen la chat y las estaremos contestando al final. Entonces le vamos a dar inicio a la charla. Muchas gracias por conectarse. Esta es la tabla de contenidos de la cual hablaremos y esta es la bibliografía que utilicé en la presentación. Vamos a empezar con radiografía. Entonces, la radiografía es una imagen bidimensional de un objeto tridimensional. Se habla que es una imagen de sumación porque captura información de todos los tejidos por los cuales atraviesan los rayos X. Hablando sobre los rayos X, esta es una forma de radiación electromagnética. Estos tienen una longitud de onda de 0,05 nanómetros y debido a esa frecuencia de longitud de onda que tienen, son capaces de penetrar materiales que absorben o reflejan la luz visible. Esta misma frecuencia de onda le da la propiedad de pertenecer a la radiación de tipo ionizante y digamos que la razón por la cual la utilizamos en la medicina es porque tiene la capacidad de impresionar películas fotográficas. Ya para hablar específicamente de las ondas electromagnéticas, tenemos que saber que estas son ondas que no requieren de un medio para poder propagarse, sino que extienden libremente por el espacio. En la imagen tenemos lo que se conoce como el espectro electromagnético. Entonces, si vemos a la izquierda, tenemos aquellas ondas con menor frecuencia y menor longitud. Esta es la frecuencia que usan objetos como los radios, los celulares y los que son empleados también en la resonancia magnética. En la mitad tenemos el espectro de luz, que es toda esta gama de luces, desde la roja hasta la violeta, que es el espectro de luces que es visible pues para nosotros. Y en el lado derecho tenemos los rayos X y los rayos gamma, donde empezamos a hablar acerca de la radiación ionizante. Entonces, los rayos X, como podemos ver en la imagen, se ubican en la zona de alta frecuencia y corta longitud de onda, y esto explica la capacidad de penetrancia que tiene a través de las distintas densidades de los objetos. Listo, entonces para hablar sobre la radiación ionizante, este es un tipo de radiación que tiene la suficiente energía para poder mover o desplazar electrones de los átomos. Y esto genera o produce iones. De ahí viene su nombre de radiación ionizante. Entonces, dependiendo de las frecuencias de las ondas, estas mismas van a poder atravesar distintos materiales de distintas densidades. Entonces, las ondas de baja frecuencia pueden ser absorbidas por objetos como un papel, una lámina de papel, otras un poco con una frecuencia mayor van a poder atravesar el cuerpo humano y ya cuando hablamos de los rayos X y de los rayos gamma, que vemos que alcanzan densidades mucho mayores, gracias a la frecuencia de onda que tienen, alcanzan a pasar por estos espacios atómicos y atravesar toda esta materia. Entonces, vemos que todo depende básicamente de la densidad que estemos atravesando. Pongo el ejemplo del plomo, me parece súper importante que es uno de los materiales que tiene mayor densidad que alcanza a absorber los rayos X. Esta absorción de rayos X permite, digo, no permite que estos electrones pasen a través de los átomos y por eso el plomo es el material que se utiliza como protección radiológica. Entonces, ¿cómo se forma la radiografía y qué tenemos que tener para formar una radiografía? Son tres cosas. El tubo de rayos X, el generador de radiación y el detector de radiación o chasis. Entonces, en la radiografía convencional, los rayos X van a generarse dentro de un tubo al vacío. Entonces, en un extremo, como vemos en la imagen, está el cátodo, que es negativo, y allá se liberan los electrones. Entonces, cuando aplicamos voltajes, pues, de bastante intensidad, estos electrones van a acelerarse pues a velocidades bastante altas y van a viajar hacia donde se encuentra el ánodo, que es positivo. Cuando se chocan el ánodo y el cátodo, se genera energía en ese impacto y esa energía se transforma. Una parte se transforma en calor y una parte un poco más pequeña, que es la que nos incumbe,
convierte en rayos X. Y este es el principio básico de cómo se producen las imágenes radiográficas. Entonces, ya para hablar de la formación de la imagen, vamos a hablar de que cuando un haz de rayos penetra el organismo, esta radiación pues es absorbida, como habíamos hablado, de diferentes formas según la densidad que tenga y la composición de la estructura que estemos analizando. La radiación emergente presenta diferencias de intensidad que constituyen lo que se conoce como una imagen latente de radiación. Esta imagen latente de radiación es invisible y para eso existen dos formas de llegar a hacerla visible. ¿Cómo? Uno, como una imagen permanente en una placa radiográfica. Dos, como una imagen transitoria que es cambiante en una pantalla fluoroscópica. Entonces, vamos a analizar la imagen. Acá tenemos la fuente. Acá en la C está representada el organismo o, bueno, la estructura que queramos analizar. Y en esta parte está representado el chasis o el detector de rayos X. ¿Cómo se forma la imagen? Básicamente, la fuente empieza como a lanzar o proyectar una serie de rayos X que dependiendo de la composición de la estructura que estemos analizando, pues va a recibirse de una forma diferente. Me explico. Cuando tenemos estructuras con densidades bajas, los rayos X pues van a poder atravesar con mayor facilidad estas estructuras. Por ende, el chasis va a recibir mayor cantidad de rayos X, a diferencia de cuando tenemos estructuras con densidades mucho más altas que van a chocar con los rayos X e impedir su paso hacia el chasis, que se traduciría a que hay menos rayos en el chasis. Y así es como, dependiendo de las densidades pues, de las estructuras del organismo, se forma la radiografía. Entonces, ¿qué densidades evidenciamos a nivel de la radiografía? Son cinco. Uno, el aire, que es la sustancia que tiene menor densidad, por ende, es como la estructura que más rayos deja pasar. Dos, la grasa, que se observa un tono gris más claro que el aire, porque pues tiene mayor densidad, pero tampoco es la que mayor densidad tiene. Seguido del tejido blando y del líquido, que comparten una densidad bastante similar y tienen una densidad intermedia. El calcio, que pues lo encontramos en las calcificaciones y en el hueso, que pues son estructuras que van a verse radio opacas, y el metal y los medios de contraste, que son las sustancias más radioopacas, que son las que menos pues permiten el paso de rayos X a través del chasis. Como lo vemos en la imagen, ahí se ve muy claro cómo es que va cambiando, digamos, la forma en que percibimos y visualizamos estas estructuras en la radiografía. Acá también es muy importante, empezamos a hablar de nomenclatura, que son términos que tenemos que tener en cuenta y que de pronto cuando empezamos a estudiar radiografía nos confunden un poco, y estos son radio lúcido y radio opaco. Radio lúcido siendo todas esas estructuras que visualmente en la radiografía se ven más negras. ¿Y esto por qué? Porque son las estructuras que más permiten el paso de los rayos X. Y radio opaco hace referencia a esas estructuras que se ven más brillantes, más blancas, que son las que menos permiten el paso de los rayos. Ahorita vamos a ver cómo es que deberíamos abordar esquemáticamente la interpretación de una radiografía. Sin embargo, quise poner esta diapositiva porque muchas veces yo sé que vemos una radiografía y sabemos que hay algo raro, hay algo patológico, pero no sabemos interpretar qué es. Entonces, esto es como una guía, un punto de inicio para que podamos de pronto coger como guía para ver hacia dónde podríamos pensar en como procesos patológicos. Entonces, las estructuras van a comenzarse a verse radiopacas cuando aumenta la densidad a nivel de pulmón o del espacio pleural. Esto ocurre en la mayoría de patologías básicamente porque el aire es reemplazado por tejido o por líquido. Y esto genera pues que el paso de rayos X comience a ser menor y por ende se vea más blanco, más radiopaco. Entonces, ¿qué podríamos llegar a pensar? Neumonía, atelectasia, derrame pleural, masas, nódulos y edema agudo de pulmón. Por el contrario, cuando vemos estructuras radiolúcidas, lo que nos está queriendo decir la imagen es que hay más aire de lo que debería haber o menor densidad.
y eso está permitiendo que hay más rayos X atravesando tejidos, pues que no debería atravesar con tanta facilidad. Y esto podría estar explicado por procesos como neumotórax, bronquiectasias, enfisema, bula, quistes, neumatocele, cavitaciones y cavernas. Listo, ya para hablar de las proyecciones y de cómo tomamos la radiografía, es importante que esto varía mucho según la estructura o pues como la parte que queramos visualizar del paciente. Como estamos hablando de tórax, vamos a hablar de las tres principales, que son posterior anterior, antero posterior y lateral. Pero pues eso varía si queremos ver los miembros superiores, los miembros inferiores. Entonces, la proyección posterior anterior es la proyección de elección. Esto porque, bueno, por varias razones. La primera es porque, a diferencia de la radiografía en proyección anteroposterior, en donde se genera un efecto de magnificación, esto está explicado porque, como vemos en la imagen, la forma de tomar este tipo de radiografía es que el paciente está en bipedestación, mirando hacia el detector, pegado al detector. em, y el corazón, pues digamos que si pensamos anatómicamente, estaría pegado al detector. Entonces, como está más cerca, la silueta cardíaca se va a ver menor que en la proyección antero-posterior, donde el corazón está más alejado del detector. ¿Cómo funciona la proyección anteroposterior? Básicamente los rayos entran por la parte posterior del paciente y viajan hacia la parte anterior. Esto es muy importante. Digamos que la distancia que debería tenerse entre el tubo de rayos X y el chasis debería ser al menos de 180 centímetros o 6 pies, y esto para, digamos, reducir ese efecto de magnificación que se podría generar en la silueta cardíaca y en estructuras mediastinales. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de la proyección anterior-posterior. Esta digamos que es de mucha ayuda para pacientes que se encuentran críticamente enfermos y no se pueden levantar de sus camas, ya que es un aparato pues portátil. Idealmente también debería cumplirse un espacio entre el tubo de rayos X y el chasis de 180 centímetros, pero como lo hacemos sobre todo en UCI, o pues en pacientes que no se pueden levantar de la cama, esto pues no es práctico y tampoco se adapta a las condiciones del paciente. Entonces suele usarse una distancia de 100 a 120 centímetros. Em, y bueno, ¿cómo se toma? Básicamente el paciente se puede colocar en decúbito supino o posición sedente, y a diferencia de la posterior anterior, la espalda en este caso, la parte posterior del paciente, es la que va pues pegada al detector o al chasis. Bueno, como estaba hablando de que esta es una radiografía que usamos mucho en pacientes críticamente enfermos, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a tener artefactos y siempre los tenemos que visualizar. Estos artefactos son imágenes o marcas que no son anatómicas, que se visualizan a través de la radiografía, que simulan, ocultan o distorsionan pues, procesos patológicos. Entonces, ¿qué tipos de artefactos existen? Pueden haber artefactos del paciente como prótesis, objetos metálicos o que el paciente se movió, artefactos del equipo como polvo, defectos en la calibración del equipo o fallos en el sistema de lectura, y artefactos de procesamiento que ya tiene que ver como con la digitalización de la imagen. Entonces, si vemos en estas imágenes, casi todas, a veces todas tienen electrodos, se pueden visualizar pues de manera muy clara. Acá con el puntero les estoy señalando, y acá la única que cambia es esta imagen D, en donde observamos un dispositivo intracardíaco que posiblemente se trate de un marcapasos. Entonces esas son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de analizar una radiografía. Y por último tenemos la proyección lateral, que nos sirve bastante cuando no alcanzamos a visualizar de forma correcta ciertas estructuras por procesos de sobreposición en proyecciones AP y PA. Entonces, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que la distancia es la misma, 180 centímetros, entre el chasis y el tubo de rayos X. Y acá es importante que cuando hablamos de radiografía de tórax, el hemitórax izquierdo es el que va pegado al detector. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, también efectos para disminuir el efecto de magnificación cardíaca,
porque pues el corazón se encuentra más hacia el lado izquierdo. Listo, entonces ya habiendo comprendido cómo se forma la imagen y cómo funciona la radiografía, vamos a ver cómo identificar si una radiografía está bien o mal tomada, es decir, si tiene una técnica adecuada o inadecuada. Para eso me gusta usar la mnemotecnia CRIP, en donde hablamos de completa, rotación, inspiración y penetración. Entonces vamos a abordar cada una de ellas. Comenzando con completa, esta hace referencia a básicamente que nosotros podamos visualizar la totalidad del pulmón. Entonces, como mínimo, nosotros deberíamos poder visualizar la totalidad de la tráquea hasta la parte más superior de esta y deberíamos poder visualizar en su totalidad los surcos costodiafragmáticos y a veces recomiendan hasta 5 a 10 centímetros inferior a los mismos. Entonces, en la imagen de la izquierda, de entrada vemos que no se ve completa. ¿Por qué? No estamos viendo la totalidad de los surcos costodiafragmáticos. Entonces, ahí ya pensamos pues que no está con la técnica adecuada. Diferente a esta imagen de la derecha, en donde podemos identificar la parte superior de la tráquea y vemos bien delimitado la totalidad de los surcos costodiafragmáticos. Ya luego vamos con la rotación. Esta, bueno, digamos que lo que queremos obtener en la radiografía es una imagen del tórax, como si el paciente estuviera posicionado frente a nosotros de una manera centrada. Entonces, para verificar que la radiografía esté centrada, nosotros debemos identificar las apófisis espinosas y hacer una medición entre esta misma y los bordes mediales de las clavículas. Lo normal, o bueno, lo esperable es que sea equidistante o que haya una diferencia menor a 1,5 centímetros. Si hay una diferencia mayor, vamos a hablar de que la radiografía está rotada. Entonces, en la radiografía de la izquierda, de entrada también vemos que está súper rotada, pero si nos ponemos meticulosos y hacemos la medición entre la apófisis espinosa y los bordes mediales de las clavículas, bueno, yo hice el ejercicio y acá me da una distancia de 2,1 centímetros. Entonces, vamos a decir que la radiografía se encuentra rotada hacia la izquierda, diferente a esta radiografía de la derecha, en donde vemos que está completamente centrada. Y acá en el ejercicio mental, si me creen, me da una distancia de 1 centímetro. Por ende, vamos a decir que no está rotada y tiene una técnica adecuada. Para hablar de inspiración, Em, bueno, hablamos de inspiración porque se ve una expansión adecuada, nos permite visualizar la totalidad del pulmón. Entonces tenemos ciertos criterios para hablar de que está bien inspirada. ¿Cuáles son? Uno, contar de 6 a 7 arcos costales anteriores o de 9 a 10 arcos costales posteriores. Entonces vamos a hacer el ejercicio, en este caso, con los arcos costales posteriores. Entonces en la imagen de la izquierda, si hacemos el ejercicio de contarlas, vamos a ver que hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a haber 7 arcos costales posteriores, por ende vamos a decir que no está bien inspirada. A diferencia de la radiografía de la derecha, en donde contamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 arcos costales posteriores. Esta sería una técnica adecuada. Ya el último criterio es la penetración. La penetración habla de cuánto tiempo se dejaron penetrar los rayos X a través de las estructuras. Entonces, con los conceptos que les había explicado al inicio, si no dejó penetrar los rayos por un tiempo adecuado, vamos a decir que la placa está subpenetrada. ¿Por qué? Porque si la fuente emite menos rayos, el chasis recibe menos rayos y por ende el chasis se quema menos. Entonces se va a ver más blanco el pulmón. Las vértebras no se distinguen y el parénquima pues tampoco se va a visualizar de una forma adecuada. Por el contrario, si dejo penetrar por mucho tiempo los rayos X, el chasis va a recibir más rayos y se va a quemar más. Por ende, todo va a comenzarse a verse mucho más negros. Entonces, en las imágenes que tenemos acá, podemos ver que la imagen de la izquierda es la que está subpenetrada. Por eso la visualizamos más blanca de lo que debería distinguirse, mientras que la imagen de la derecha es una radiografía que está sobrepenetrada, por ende se ve más oscuro y las vértebras, los arcos vertebrales se alcanzan a distinguir incluso a través del mediastino. Nosotros para hablar de que está bien penetrada o que tiene una penetración adecuada,
Solo debemos distinguir los espacios intervertebrales a través del mediastino, pero cuando se ven como en estas dos imágenes, o muy blanco o muy oscuro, ambas tienen una técnica inadecuada. Ya para hablar sobre la anatomía, básicamente les voy a mencionar qué estructuras tenemos que tener en cuenta para identificar. Entonces, primero las estructuras extrapulmonares, las partes óseas. Debemos identificar las clavículas, las escápulas, el esternón, la columna y los arcos costales. Porque aunque digamos que no sea el propósito de la radiografía de tórax, porque nosotros queremos ver es el mediastino y los campos pulmonares, pueden haber hallazgos incidentales de procesos patológicos a nivel de hueso que también hay que tener en cuenta. Listo, entonces para hablar de los diafragmas, digamos que en proyecciones frontales, pues es muy fácil reconocer cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, pero cuando vemos proyecciones laterales nos toca saber interpretar cuál es el diafragma derecho y cuál es el izquierdo. Entonces tenemos tres tips. Lo primero es de recordar anatomía, que por la presencia del hígado, el diafragma derecho siempre va a estar un poco más superior que el del izquierdo. Lo otro a tener en cuenta es que la silueta cardíaca o el corazón va a estar sentado sobre el diafragma izquierdo y esto va a hacer que este se oblitere y que la silueta no esté tan bien delimitada como la silueta del diafragma derecho. Y por último, el último tip sería identificar la burbuja gástrica que siempre se encuentra al lado izquierdo. En el mediastino, lo que queremos identificar es a través de la división de mediastino anterior, posterior y medio, identificar las estructuras pues, más importantes de cada uno de ellos. Entonces, en el mediastino anterior vamos a localizar el timo, en el mediastino medio vamos a identificar el corazón y el pericardio, y en el mediastino posterior vamos a identificar el esófago y la aorta descendente. Entonces, básicamente lo que queremos llegar siempre que analicemos una radiografía es que nosotros podamos delimitar e identificar cada una de estas estructuras. Entonces, el arco aórtico, la arteria pulmonar izquierda, el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, vena cava superior, tráquea, bronquios y pues eh, tanto en proyecciones frontales como en proyecciones laterales. Luego hablamos de las pleuras. Las pleuras en condiciones normales no se visualizan en radiografía, pero entonces esto cobra importancia cuando vemos una pleura, quiere decir que hay algo patológico. ¿Por qué? Bueno, acá hay tres estructuras que son súper importantes. Tenemos el ángulo costofrénico lateral, el costofrénico posterior y el ángulo cardiofrénico. Cuando vemos que estos ángulos están bien delimitados, tienen bordes picos y picos finos, vamos a decir pues que los ángulos están conservados. Pero cuando vemos un borramiento o un velamiento de estos ángulos, lo primero que tenemos que sospechar es que hay presencia o acumulación de líquido a nivel de estos ángulos y por eso se está viendo así. Entonces, algo a tener en cuenta es que nosotros necesitamos una cantidad mínima de líquido o de contenido para que sea visible el borramiento de estos ángulos. Entonces, el ángulo costofrénico lateral necesita, o pues sí, requiere de 100 a 200 mililitros de líquido para su borramiento. El costofrénico posterior, 75 mililitros. Y el cardiofrénico puede variar, digamos, la cantidad de líquido para su borramiento. En proyecciones en decúbito lateral se puede ver hasta los 10 mililitros, o sea, una cantidad muy, muy bajita de líquido. En los cilios, bueno, los cilios recordemos que son estas zonas donde entran y salen los bronquios, las arterias y las venas pulmonares. En la radiografía se ven como sombras en la parte central de los pulmones a los lados del mediastino. Entonces, normalmente el hilio izquierdo está un poco más alto que el derecho, principal izquierdo. Lo que queremos ver en la radiografía es evaluar su posición, su tamaño y su contorno, porque un aumento en la densidad de estos cilios o una alteración en su forma podría indicar enfermedades como congestión pulmonar, adenopatías o masas ciliares. Y puse esta imagen simplemente para que recordemos cómo se dividen los lóbulos y segmentos anatómicamente para poder referenciar, digamos, anomalías o procesos patológicos que identifiquemos en las radiografías. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de resumir todo lo que he dicho hasta el momento.
Entonces, lo primero es identificar la proyección en la que fue tomada la radiografía. En este caso, tenemos una radiografía en proyección posterior o anterior. Luego vamos a ver si la técnica es adecuada o inadecuada. Entonces, completa, vemos que alcanzamos a ver la totalidad de la tráquea y que podemos ver los surcos costodiafragmáticos. Entonces, está completa. La rotación, bueno, yo hice el ejercicio también de hacer la medición entre la apófisis espinosa y las clavículas y me da una distancia de 1,5. Entonces, digamos que se encuentra dentro de límites para hablar de que está centrada. La inspiración, entonces vamos a contar arcos costales posteriores. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí alcanzamos a ver un poquito el 9, entonces diríamos que está bien inspirado. Y por último, la penetración, vamos a decir en este caso que está bien penetrada, tal vez un poco subpenetrada, pero tampoco que nos impida visualizar de forma adecuada las estructuras. Listo, luego vamos a hacer la interpretación sistemática de todas las estructuras. Entonces, existen muchos métodos, pero en este caso yo voy a explicarles o pues voy a hacer el ejercicio de hacerlo desde la parte medial hacia lateral y de superior a inferior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar, ay, perdón, esperen, es que quiero dibujar. Ya. Entonces vamos a identificar acá primero el arco aórtico, perdón por el pulso, pero es por hacer el ejercicio. Acá tenemos la arteria pulmonar izquierda, luego vamos a identificar el atrio izquierdo, perdón, y luego el ventrículo izquierdo. Entonces acá tenemos la parte izquierda del mediastino y nos vamos a la parte derecha. Entonces ven acá va superior y atrio derecho. Ahí ya tenemos la silueta cardíaca delimitada. Entonces vamos a seguir con los surcos y el diafragma. Entonces, surco costodiafragmático y diafragma derecho, diafragma izquierdo y surco costodiafragmático izquierdo y ángulo cardiofrénico. Listo, ya cuando tenemos señaladas todas estas estructuras, que es a esto lo que queremos llegar, poder identificar cada una de ellas. Vamos a empezar a visualizar los campos pulmonares de forma descendente. Entonces, em, esperen, listo. Entonces, si ustedes ven de forma descendente, ¿qué es lo que queremos analizar? Son las distintas densidades que nos muestran en los campos pulmonares. En este caso específico, lo que estamos viendo es un patrón de tipo intersticial retículo nodular de predominio basal derecho. Entonces les voy a dibujar. Ay, no sé. Entonces acá, si vemos, acá hay una parte, acá es donde más se alcanza a ver este patrón intersticial. Interpretar como cada una de las estructuras de forma sistemática para que no se nos pase ninguna estructura o ningún proceso, digamos, patológico. Ah, bueno, y algo que me faltó mencionar es que acá el índice cardiotorácico me dio 0,44, que se los voy a explicar a continuación. Entonces, el índice cardiotorácico se toman tres distancias: la distancia del borde más externo de la aurícula derecha hasta la línea media, la distancia del borde lateral del ventrículo izquierdo hasta la línea media, y esta C, que corresponde a la distancia entre los bordes internos de los arcos costales medios a nivel del domo diafragmático. Entonces, tomamos A y B, lo sumamos y lo dividimos en C, y eso nos da el índice cardiotorácico, que debería ser menor a 0,5. Em, en estas dos imágenes que tenemos acá, ahí se les mediciones. La imagen de la derecha tiene un índice de 0,5, entonces es adecuada, mientras que la imagen, perdón, la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda
tiene un índice de 0,62, es decir, que tiene cardiomegalia. Listo, acá puse algunos patrones radiográficos con algunos procesos patológicos que podemos identificar. Hay muchos y no quise pues meterme mucho en eso porque sería muy larga, pero vamos a hablar de estas imágenes. Entonces, en la imagen uno tenemos unos nódulos pulmonares y una masa de 33 milímetros con radiopacidades alveolares bivasales. Entonces, vemos estas radiopacidades redondeadas, bien definidas, en relación con un nódulo y una masa de 33 milímetros. Y si vemos acá, tenemos consolidaciones bivasales y eso es lo que identificamos. En la imagen número 2 podemos ver que tenemos un derrame pleural izquierdo masivo que genera el desplazamiento de la línea media contralateral. En la imagen 3 tenemos un edema agudo de pulmón que nos genera un patrón de alas de mariposa. Acá en ambas imágenes tenemos atelectasias. La número uno nos muestra una atelectasia lineal subsegmentaria en el lóbulo inferior izquierdo, acá donde les estoy señalando. Y en la imagen número 2 tenemos una atelectasia lineal subsegmentaria del lóbulo inferior derecho. Aquí, listo. Y estos son tres signos radiográficos de TEP que nos pareció importante ponerlo acá. El primero es la joroba de Hampton, que es una opacidad subpleural con un vértice orientado hacia el ilio. Entonces acá lo podemos ver. La segunda es el signo de Pala, que básicamente habla de un aumento del diámetro de la arteria lobar derecha, que es justamente donde está señalando la flecha. Y la imagen 3 es el signo de Westermarck, que es una oligoemia distal al área de oclusión, que es eso que está señalando el circulito, que indica hipoperfusión distal de la arteria pulmonar. Listo, entonces vamos a continuar con tomografía. Esta es un método diagnóstico no invasivo que permite estudiar el interior del organismo en cortes anatómicos que por lo general son axiales. Entonces vamos a ver cómo es que se forma esta imagen. Básicamente el equipo está constituido por un tubo de rayos X que ya vamos a ver cómo funciona, pero que gira alrededor del paciente, emitiendo señales que atraviesan el organismo que van a ser modificadas según el coeficiente de absorción de los diferentes tejidos que son atravesados y estas radiaciones van a ser modificadas y posteriormente traducidas a imágenes digitalizadas. Entonces acá tenemos los principios de funcionamiento paso por paso. Entonces tenemos una captación de detector, emisión de radiación, perdón, que es básicamente el tubo de rayos X gira alrededor del paciente emitiendo radiación ionizante. Esta radiación ionizante va a ser captada por distintos detectores del lado opuesto de los detectores. Esta ionización va a ser producida por los rayos X y se va a convertir en señales eléctricas y el computador va a analizar estas señales y va a construir una imagen por cortes em, a nivel de digitalización. Entonces, tenemos tomógrafos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los que nos importan son los de tercera y cuarta generación. Los de tercera generación tienen un grupo de detectores que gira de forma sincronizada junto con el tubo de rayos X, es decir, que el conjunto completo se mueve alrededor del paciente, mientras que la de cuarta generación tiene un anillo completo, pero que es estático. Es decir, solo el tubo de rayos X va a girar alrededor del paciente y el resto va a permanecer fijo. En general, los actuales tomógrafos tienen la capacidad de hacer cortes de 1 a 12 milímetros de espesor y en un tiempo variable de 1 a 5 segundos. Recordar que también existen varios tipos de TAC. Primero tenemos el TAC simple y el TAC contrastado, que es básicamente lo mismo, pero que se realiza con contraste intravenoso yodado para visualizar ciertas estructuras con mayor profundidad. Tenemos el TAC helicoidal o en espiral, que es la modalidad estándar actual. Esta permite la rotación continua del tubo mientras el paciente se desplaza. Su ventaja es que es más rápida y la obtención de la información es más específica. Tenemos el TAC de alta resolución o TACAR, que utiliza cortes más finos. Entonces, a diferencia de la simple,
que utiliza una medición de 1 a 12 milímetros. Esta usa 1 a 2 milímetros, es decir, que es mucho más específica. Y el Mielotac, que se realiza luego de inyectar medio de contraste el espacio subaracnoideo, Vale, la columna, ¿sí? perdón, es que creo que las imágenes no las estamos viendo como al mismo tiempo que tu discurso. Estamos viendo los hallazgos radiográficos del TEP. ¿Qué? O sea, ya. Ya, ahora sí. Ay, qué pena. No había visto, lo siento. Ahora sí. Y vamos acá. Qué pena. Bueno, ahora vamos a hablar de dos conceptos que son clave para hablar de tomografía. Es el término píxel, que es una abreviatura de Picture Element o elemento de imagen. Esto quiere decir que la imagen obtenida de un tag está constituida por un conjunto de celdas y cada una de estas celdas es un píxel. Es como si fueran cuadritos pequeños de una imagen grande. Entonces es como la parte 2D de la tomografía. Y el voxel es cuando le agregamos profundidad a los píxeles. Entonces se vuelve como un cubito y es la parte que representa el volumen real de los tejidos y que se representa en unidades Hounsfield. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos las densidades radiográficas. Entonces, para los estudios de TAC se crea una escala arbitraria que se conoce como la escala de Hounsfield. Esta básicamente nos habla de las densidades que tienen las diferentes estructuras del organismo. Entonces podemos ver que em, el aire tiene -1000 unidades Hounsfield, el agua tiene 0 y el hueso va de 400 a 1000 unidades Hounsfield. Ya esto se va moviendo dependiendo de qué estructuras estemos hablando, pero entonces el tejido adiposo, por ejemplo, tiene unas de 50, de -50 a -100 unidades Hounsfield, y los tejidos blandos, dependiendo de cuál estemos hablando, pero a grandes rasgos van desde 10 a 60 unidades Hounsfield. Y a diferencia de en la radiografía, donde usábamos el término radiopaco y radiolúcido, acá vamos a usar el término hipodenso e hiperdenso, en donde hipodenso significa que una estructura parece más oscura en la tomografía, que ocurre porque absorbe menos radiación. Mientras que hiperdenso significa que una estructura se ve más blanca a nivel de la tomografía porque absorbe más radiación y tiene mayor densidad, como el hueso, las calcificaciones, el contraste y el metal. Otros dos conceptos son el nivel de ventana y el ancho de ventana. El nivel de ventana es el punto medio o central del rango de densidades que quiero ver. Entonces, este nivel de ventana lo ajusto según el tejido que queramos observar. Entonces, usamos niveles bajos de ventana para pulmones y niveles altos para hueso, por ejemplo. Y el ancho de ventana es el rango total de densidades que se van a mostrar alrededor de la imagen. Cuando tenemos un ancho de ventana estrecho, es decir, que estamos usando mucho contraste y aumenta la sensibilidad para distinguir como diferencias sutiles dentro de los em, tejidos. Em, ¿Por qué me está pasando? Ya, ahí ya pasó. Creo que sí. Y cuando tenemos un ancho de ventana amplio, estamos usando menos de contraste y esto nos permite visualizar estructuras con densidades muy distintas entre una y la otra. Por ejemplo, cuando queremos evidenciar aire y hueso, como en la tomografía de tórax. Y en la tabla de la derecha resumimos los ajustes de ventana recomendados para la visualización óptima de diferentes estructuras anatómicas. Ya para hablar de los cortes, tenemos tres cortes principales. El corte axial, que es como si tomáramos rebanadas horizontales desde superior a inferior, em, y divide el cuerpo o pues el organismo en una parte superior e inferior. El corte sagital se obtiene a través de un corte como del lado derecho e izquierdo, y el corte coronal, que se usa dividiendo el organismo en una parte anterior y en una parte posterior. Y bueno, ya para hablar de las aplicaciones, tenemos varias diferentes aplicaciones en el TAC. En neuroradiología nos sirve mucho para enfermedad cerebrovascular, traumatismos craneales. En este caso, en las imágenes de la derecha tenemos ACV.
En la imagen de arriba tenemos un ACV isquémico, tenemos un área hipodensa que sigue todo el territorio de la arteria cerebral media derecha, que en este corte corresponde a M1, M2 y M3. Y en la de abajo tenemos un ACV hemorrágico, porque vemos un área hiperdensa que corresponde a una hemorragia parenquimatosa talámica izquierda, que comprime parcialmente el ventrículo lateral izquierdo. A nivel de tórax y mediastino, pues lo usamos para visualizar pulmones, mediastino y caja torácica. Queremos evaluar presencia de masas, metástasis, enfisema, bronquiectasias, enfermedad intersticial. En el mediastino podemos evidenciar ensanchamiento, masas, adenomegalias, aneurismas, disección aórtica. Y en la caja torácica, extensión de tumores, lesiones óseas, mesotelioma pleural. En el abdomen y pelvis, pues podemos evidenciar lesiones focales, como cualquiera de estas a nivel de hígado, vaso y páncreas, infiltración, dilatación biliar y trauma. A nivel tubo digestivo, podemos evidenciar estadiaje de carcinomas, enfermedad de Crohn, fístulas a nivel de geniturinario, tumores, y evaluar diferentes estructuras, al igual que en retroperitoneo. Y en procedimientos lo usamos para biopsias de masas, drenaje de abscesos y localización de cuerpos extraños. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Vale, por la presentación, muy buena. Queremos leer entonces unas preguntas que nos enviaron en el chat. El doctor Danilo también ya las conoce y la idea es que las resolvamos. Del mismo modo, si hay cualquier duda en este momento, pueden levantar la mano y la leeremos, ¿listo? Las voy a leer todas y doctor nos ayuda, ¿sí? Listo. Entonces, Listo. ¿hay alguna corrección a la fórmula para determinar cardiomegalia con índice cardiotorácico en proyecciones AP? ¿Cómo entender bien la diferencia entre contraste y penetrancia? Siempre me confunde. Porque los arcos costales posteriores son los que se ven horizontales y no los anteriores. Con el tamaño de los cilios pulmonares en radiografía puedo sospechar hipertensión pulmonar. Y la última es, he escuchado que hay una forma en la que se puede ver mejor los nódulos en TAC. ¿Cuál es? Bueno, a todos, buenas noches. Gracias a la doctora Valentina Flores por la dedicación a la charla y a ustedes por la atención. Yo sé que no tiene mucho tiempo ahorita por las obligaciones y demás, entonces seré breve. Eh, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Una fórmula para corrección del índice cardiotorácico en proyección AP? No, realmente no hay ninguna corrección para esa fórmula, pero sí hay maneras de observar cuando una silueta cardiomediastínica está ensanchada en relación a un falso positivo o una probable cardiomegalia per se. Esa relación o digamos que esos hallazgos que se pueden observar son los signos que acompañan a la cardiomegalia, por ejemplo, aumento de la trama vascular destacado por un patrón reticular o retículo nodular, derrame pleural, línea B, que son las líneas subpleurales que horizontales dirigidas hacia el ilio. El aumento propio de los ilios pulmonares también puede ser otro signo que puede sugerir una cardiomegalia verdadera. Pero una corrección del índice cardiotorácico no. Realmente eso se hace es con la medida estándar de la anterior, que es la medida que tenemos con mayor confiabilidad debido a que conocemos exactamente la posición del corazón o bueno, la distancia del corazón con el chasis y la proyección de los rayos X, por lo que es lo único que podríamos medianamente calcular con el mínimo error. Y teniendo en cuenta también que la sensibilidad y la especificidad para evaluar una cardiomegalia por una radiografía pues no es la mejor, ¿cierto? Teniendo una sensibilidad tan baja hasta del 30% y una especificidad tan baja de un 79 a un 90%. La siguiente pregunta sería la diferencia entre contraste y penetrancia. Pues realmente, ¿el contraste qué significa? Pues básicamente una diferencia entre densidades, que nosotros hacemos una diferencia cualitativa y que intentamos cuantificar, sea por tomografía con unas medidas llamadas unidades de Hounsfield o por radiografía con unos términos utilizados dados radiolucidez, radiopacidad y densidad de aire, densidad de metal, densidad de tejidos blandos. Mientras que la penetrancia, pues realmente es la cantidad de radiación que logra alcanzar el chasis a través de los tejidos. Eso quiere decir que yo tengo una radiación ionizante que me va a pintar, digámosle así, me va a pintar el tejido sobre una base que va a ser el chasis. Y si yo introduzco más rayos o le dejo más tiempo,
lo que va a hacer es seguir disparando cada vez más rayos y esos rayos van a terminar quemando la placa o quemando el receptor. Cuando ese receptor se quema, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que se sobreidentifican estructuras y se logran perder otras estructuras que son menos densas en el intento. Entonces, realmente la penetrancia podríamos hablar de qué tanto rayo alcanza el chasis para nosotros visualizarlo como una radioopacidad o radiolucidez, mientras que el contraste es básicamente una diferencia de densidades. No confundirlo con el medio de contraste que nosotros tenemos en cuenta que el medio de contraste radiopaco es el que utilizamos endovenoso o endoluminal en el caso de las tomografías contrastadas dobles para evaluar otro tipo de patologías en tomografías. La tercera pregunta, pues, es, bueno, ¿por qué los arcos costales posteriores son los que se ven más horizontales? Pues realmente eso es la anatomía del humano. Digamos que hay dos principios básicos. Eh, el primero es que el punto de inserción de cada costilla, sobre todo en el arco costal posterior, pues obedece a cada vértebra torácica, ¿cierto? De ahí, cuando llega hacia adelante a incorporarse, tenemos menos espacio para poder insertarse en el arco costal anterior porque es el esternón. El esternón, como ustedes verán, apenas llega a la mitad de lo que llega prácticamente la columna torácica o un poquito menos. Eh, y sobre eso luego descansa el reborde costal sobre una base condrocostal. Entonces, por eso principalmente son más arqueados, además de que la mecánica ventilatoria pues hace eso. En ciertos biotipos y en ciertas posturas pueden verse más o menos horizontales. La siguiente pregunta es, ¿con el tamaño de los hilios pulmonares en radiografía puedo sospechar hipertensión pulmonar? Sí, puedes sospechar hipertensión pulmonar, pues ahora el tamaño, ¿qué tanto hablo del tamaño del hilio? Recuerden que los hilios tienen bronquios principales, tienen, no, tienen ganglios, ¿sí? Y tienen también la arteria pulmonar, ¿cierto? La parte de la vasculatura. Cualquiera de esos elementos que crezca, ya sea por una adenomegalia, ya sea por una hipertensión pulmonar o ya sea, pues en caso de que los bronquios estén engrosados, pues nosotros normalmente vamos a ver una columna de aire. Realmente vamos a sacar los bronquios de esa imagen porque vamos a hablar de radiopacidad. Entonces, para eso vamos a hacer unas medidas. Vamos a hacer unas medidas. Y en la arteria pulmonar interlobar derecha tenemos que para hombres y mujeres vamos a estar en 16 y 15 milímetros. Cuando crece más sobre eso, una medida transversal del diámetro de la arteria pulmonar interlobar derecha, podríamos decir que probablemente estamos ante una hipertensión pulmonar. De nuevo, la hipertensión pulmonar no se diagnostica de esa manera, pero podríamos sospecharla más la clínica. Y por otro lado, del lado izquierdo, en el hilo izquierdo, podríamos trazar una línea que va desde el botón aórtico, desde el callado aórtico, hacia el ventrículo izquierdo. Y cuando sobre esa línea tenemos una silueta, una radiopacidad que sobrepasa y corresponde al hilio pulmonar, correspondería a la arteria pulmonar izquierda, pues podríamos hablar también de un crecimiento vascular en esa zona. Ahí podríamos también pensar en hipertensión pulmonar. De todas maneras, la cardiomegalia de predominio derecho y la clínica es la que más nos va a decir cosas. Les repito, no es diagnóstico con radiografía, ¿no? Y por último, el método para evaluar mejor los nódulos de TAC en TAC de tórax. Pues realmente tener en cuenta que hay varios tipos de TAC. Hay TAC con unos cortes mucho más estrechos, con unos cortes más delgados, que sería la tomografía de alta resolución, que podría tener hasta 1 milímetro en los cortes, entre los cortes. Y depende de qué es lo que querramos ver, pues si queremos evaluar nódulos, entonces hay digamos que varias modalidades dentro del propio TAC. Estaría el de máxima intensidad, la proyección de máxima intensidad, donde nos ayuda a ver las lesiones nodulares mucho mejor. Entonces, pues dependiendo si son micronódulos, si son nódulos o si son masas, pues uno podría en un TAC observar unos nódulos o unas masas sin problema, pero en una tomografía de alta resolución, pues sería mucho más efectivo evaluar tanto vía aérea pequeña como enfermedad nodular, pero siendo ya más micronódulos, porque si tú tienes un corte que va de 1 milímetro y tienes un micronódulo que estamos con 0,6 milímetros, pues probablemente el corte esté entre los dos o el nódulo esté entre los dos cortes y de pronto no se vea. Listo, muchísimas gracias, doctor. Creo que todas las dudas quedaron resueltas. No sé si hay alguna duda adicional en el grupo.
Bueno, entonces les queremos agradecer a todos por conectarse. Recordarles que el día de mañana tenemos nuestra charla intergrupos con el grupo de radiología para hablar un poco más sobre radiografías y TAC, específicamente sobre patrones imaginológicos en reumatología de gran relevancia clínica, e invitarlos a todos a participar en nuestro concurso de conocimientos de medicina interna que se va a realizar este 3 de diciembre de manera presencial. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Igualmente. Felicidades, vale. Gracias.